esta clase vamos a estudiar lo que es el campo magnético, empezando con el magnetismo, pues no es otra cosa más que el fundamento del actuar de las cargas eléctricas que están en movimiento y ocurren en dos etapas. La primera etapa es un conjunto de cargas en movimiento o corriente eléctrica que se produce mediante pues un voltaje que tú le aplicas aquí a un alambre que lo puedes enrollar en un metal. En este caso es un clavo con un alambre, y si haces pasar una corriente eléctrica a través de este alambre, te va a generar ese movimiento de electrones, te va a generar un campo magnético. Y la segunda parte es que el campo magnético se genera mediante una fuerza magnética, es decir, que ya existen materiales en la naturaleza pues que ya tienen esta magnetización, como por ejemplo el núcleo de la Tierra, pues es un campo magnético gigante. Obviamente, pues el magnetismo podemos entender, por ejemplo, las características de este y de los imanes. Aquí vemos una plastilina que es magnetizada y está envolviendo a una esfera y se mueve de tal manera hasta lograr, pues, ya sea manipularla o interactuar con ella, como se puede ver en esta imagen. Pero pues obviamente este movimiento va a ser infinito, pues porque es un material pues que no pensante. Pero obviamente las características del imán es que siempre tendrán una carga positiva y una carga negativa, y que si este imán pues se suspende o se cuelga, pues siempre va a apuntar hacia el polo norte magnético. Además, las cargas pues iguales se van a repeler, mientras que las cargas diferentes siempre se van a atraer. Y comprendiendo lo anterior, pues podemos distinguir entonces las características de un campo magnético, pues ya que cumplen con los fundamentos del magnetismo. Pues obviamente comprendiendo esto, pues un campo magnético será creado por una carga o corriente móvil en un espacio circundante, y un campo magnético ejercerá una fuerza sobre cualquier carga o corriente que esté en movimiento. Obviamente, pues estos campos, además de ser representados mediante el uso de líneas de flujo que se conocerán como líneas de campo magnético, estas son solo representativas, pero es conveniente considerar que mientras más juntas estén estos campos, pues se generarán más fuertes. Es decir, si las líneas no son otra cosa más que la representación física de la fuerza que tiene ese campo magnético. Entre más juntas estén, el campo será más intenso, y entre más separadas, pues obviamente el campo magnético será más débil, como podemos ver aquí. Aquí tenemos diferentes configuraciones de campos magnéticos. Esto es de un campo magnético en una barra, aquí un campo magnético interactuando con un material que no tiene carga, y aquí tenemos un campo magnético radial. Así como en el campo eléctrico hay configuraciones de campos, también en el campo magnético pues hay diferentes tipos de formas de las líneas de fuerza, dependiendo de cuántos imanes tengamos, de la magnitud del imán, de la forma del imán, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el campo magnético inducido por un hilo, pues no es otra cosa más que de forma radial, como se ve aquí en la imagen. En el hilo pasa una corriente, y obviamente pues esta corriente va circundando, y como está en movimiento se va generando un campo magnético alrededor. La ecuación de este campo magnético pues me dicen que es la letra B grande, es igual a la constante de permitividad por la corriente que pasa a través de este hilo por 2 veces pi por el radio, o más que nada la longitud que tiene ese campo. Y pues el campo magnético siempre se va a medir en teslas, la corriente se mide en amperes, la longitud del hilo se va a medir en metros,
y la constante de permitividad se mide en teslas por metro sobre amper. Otro campo magnético inducido es por una espira, que no es otra cosa más que un anillo. Este anillo, pues obviamente tiene la configuración de que el campo magnético va a ser igual a la constante a μ por la corriente que pasa en la espira por 2 veces el radio de dicha espira. Y obviamente la constante de permitividad pues también se va a medir en teslas por metro entre amper. Y aquí tenemos una imagen de cómo son las líneas de fuerza de ese campo magnético producido por este anillo. Como podemos ver aquí, el campo magnético siempre va perpendicular a la corriente. Otro campo magnético inducido es por una bobina, donde una bobina no es otra cosa más que un alambre enrollado. Si esta bobina se le hace pasar una corriente, pues me va a generar un campo magnético, donde N, su ecuación, es de que N es el número de vueltas que tiene la bobina, μ pues es la constante de permitividad, la I es la corriente que pasa a través de la bobina, 2 veces el radio de la bobina. Obviamente, pues el campo también se mide en teslas, la corriente en amperes, el radio en metros. El número de vueltas de la bobina no tiene magnitud porque solamente es un número y la constante de permitividad, pues obviamente en teslas por metro sobre amper. Finalmente tenemos el campo magnético inducido por un solenoide, que no es otra cosa más que una espiral como de cuaderno. Y su ecuación es que el campo magnético es igual al número de vueltas que tiene el solenoide por la constante de permitividad por la corriente que va a pasar a través de este cable enrollado, y L pues obviamente es la longitud o el tamaño de este solenoide. Y nuevamente pues el campo se mide en teslas, la corriente en amperes. La longitud del solenoide se mide en metros y N, que es el número de vueltas de este solenoide, pues no tiene magnitudes porque solamente es un número. Por lo tanto, estos son los 4 campos magnéticos que se pueden producir. También hay otras configuraciones, pero estas son las más representativas y las más importantes. Por lo tanto, tenemos aquí una comparación de las características de los campos eléctricos y magnéticos, empezando con que en un campo eléctrico pues se pueden existir o pueden tenerse las cargas separadas, es decir, puedes tener carga positiva y negativa por separado, pero en el campo magnético no. Como ya mencioné anteriormente, no puedes tener el polo sur solito y el polo norte solito por otro lado, sino que si tú partes un imán, siempre va a generarse nuevamente el norte y el sur, hasta llegar hasta el nivel atómico, siempre va a haber norte y sur. Otra característica pues es que es un campo de fuerza central el campo eléctrico, y el campo magnético no es de fuerza central, es decir, la fuerza no como que no se genera de forma radial, ya que en un campo magnético la fuerza es perpendicular a las líneas de ese campo magnético. La dirección del campo pues obviamente es radial respecto de la carga puntual cuando estamos en el eléctrico. Como ya les mencioné anteriormente, si la carga es positiva, pues se dice que es pues genera el campo, y si es negativa, pues obviamente la carga va a repeler a las cargas positivas, es decir, van a ser fuentes y zumbideros en el campo eléctrico. Pero en el campo magnético, la dirección del campo pues es perpendicular al plano formado por la dirección tangencial y radial, es decir, no se da las mismas características que en el campo eléctrico. Ahora bien, el campo eléctrico es una perturbación del espacio que actúa sobre la carga eléctrica en reposo o en movimiento. Pero en el campo magnético, este consiste en una perturbación del espacio que actúa sobre una carga eléctrica en movimiento. ¿A qué me refiero con esto? En el campo eléctrico las cargas pueden estar en reposo, pero en el campo magnético las cargas eléctricas a fuerza o forzosamente tienen que estar en movimiento.
En el campo eléctrico, las líneas de campo son líneas de fuerza abiertas y su dirección es radial. En el campo magnético, las líneas del campo no son de fuerza, porque las fuerzas que origina pues este campo sobre las cargas eléctricas en movimiento pues son perpendiculares al vector del campo, y entonces pues van a ser siempre cerradas las líneas. Ahora bien, la intensidad de la interacción depende del medio, siendo mayor en el vacío que en los medios materiales para el campo eléctrico. Y obviamente en el campo magnético la intensidad de la interacción pues va a depender del medio de acuerdo al tipo de material en el que se encuentre. Puede ser mayor o menor en el vacío. Por lo tanto, en el campo eléctrico pues va a ser conservatorio, por lo que se puede definir una función potencial, es decir, el campo eléctrico siempre se va a conservar. Pero el campo magnético no se conserva, por lo que obviamente tiene sentido definir una función potencial. Estas son las diferencias del campo eléctrico y magnético, y recuerden, jóvenes, que el conocimiento no sirve si no se comparte, si no tiene un propósito. Por lo tanto, compartan mi video y denle like.